por esta intervención. Seguimos, nos quedan por delante dos ponencias. David Carrilero es el siguiente, es profesional de Ciencias de la Educación, Pedagogía, especialista en optimizar procesos de aprendizaje mediante la tecnología a través de la investigación y formación en inteligencia artificial. Actualmente lleva la parte pedagógica de una red de 69 centros educativos de la Comunitat Valenciana, donde dirige proyectos educativos, programas e itinerarios de formación en innovación para equipos directivos y docentes. Compagina esta labor colaborando con la Universidad Católica de Valencia como investigador e impartiendo seminarios y programas de capacitación sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar trabajos e investigación académica de alumnos y profesores. Anteriormente cuenta con experiencia en centros educativos, desempeñó también el cargo de coordinador de grado de Ingeniería y Gestión Empresarial en EDEM. ¿Cómo está transformando la IA el aprendizaje y la gestión del talento? Bueno, pues escuchamos atentamente a David. Bueno, muchas gracias, Silvia, muchas gracias al Colegio de Ingenieros y muchas gracias a los tres ponentes porque habéis dado, yo creo, una visión muy detallada y actual del Big Data, ¿no?, y del Internet de las cosas, pero mi visión es un poco más pedagógica, ¿no?, porque es mi profesión, y un poco más, digamos, humanística, ¿no?, en este sentido. ¿Cómo podemos ver la visión en la era del dato, ¿no?, actual, donde es imposible hablar del Big Data y del Internet de las cosas sin hablar de inteligencia artificial, ¿no? Pero hay una paradoja también del dato que Daniel Kahneman habla en su libro Noise, Ruido, del 2021, que hablaba sobre la abundancia, ¿no?, el término y el concepto de la abundancia de los datos. En este momento, esa gran masa de datos de la inteligencia artificial, incluso los padres de la inteligencia artificial, no saben muy bien incluso explicar a veces esa solución, esa respuesta del dato dentro del propio algoritmo, ¿no? Entonces, él en su libro habla de las señales, de los ruidos que puede provocar esa gran cantidad de datos y que de alguna forma nos vuelve con un comportamiento más reactivo e inmediato para tomar ciertas decisiones, ¿no? Y bueno, pues creo que es bastante interesante, ¿no? Podemos ver a la empresa, a la gran empresa, a la pyme o a la pequeña empresa también como un organismo vivo, ¿no? Donde el Internet de las cosas pues puede ser el sistema nervioso donde capta los estímulos, capta esa serie de datos. La médula espinal podría ser ese Big Data donde van recorriendo los datos a una cierta velocidad, pero hace falta un cerebro, ¿no?, donde haya estrategia y donde haya propósito, como han comentado mis compañeros anteriormente, ¿no? En conclusión, un plan. Necesitamos un plan. ¿Hacia dónde vamos, no? Sin pensamiento, simplemente nos volvemos inmediatos y reactivos a tomar decisiones y se convierte en un organismo con simplemente reflejos, ¿no? No tiene una dirección. Y también, como han comentado mis compañeros, ¿no?, el Internet de las cosas a la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Los agentes de inteligencia artificial ya son una realidad, ¿no? No solo dice como una inteligencia artificial de una herramienta generativa donde podemos chatear y nos dice qué podemos hacer, sino que también ejecutan y hacen, ¿no? Hay una gran tendencia a comentar la potencia de la inteligencia artificial y así la tiene, ¿no? Y yo creo que casi todos ya estamos asociados con ella, ¿no? Pero no se habla mucho de los riesgos que también tienen. Y yo veo exactamente igual, esa potencia equilibrada a el riesgo que tiene. Es normal que pueda existir un miedo, pero ¿qué dice la evidencia científica acerca de esto, no? Yo soy más del campo de la psicología y la pedagogía, de cómo entender el pensamiento, la forma de pensar, y me parece muy interesante todas las conclusiones que se hacen en investigación, con muestra en el campo educativo, pero que se puede trasladar siempre a pyme y a empresa, ¿no? Porque de alguna manera les vamos a marcar cómo podemos pensar como organizacionalmente, cómo podemos facilitar a nuestro equipo ese ecosistema para esta herramienta que ha venido para quedarse y cómo podemos ayudar también a ese trabajador, ¿no? En este sentido, Pep Martorell, también conocido porque es consultor en una empresa de Barcelona, ¿no?, hablaba de que las máquinas pasan de informar a máquinas que ejecutan, ¿no?, y toman decisiones autónomas. Y en este sentido, en la evidencia científica se habla de un concepto que es el cognitive offloading, ¿no?, esa descarga cognitiva que habla de que si delegamos constantemente la inteligencia artificial,
corrompe esto ciertas erosiones cognitivas mentales, ¿no? Y bueno, lo podemos ver muy teórico, pero afecta al individuo, ¿no? Y ese individuo es la persona y nuestra empresa tiene personas, ¿no? Pero también afecta organizacionalmente. ¿En qué sentido? Si delegamos la ejecución con inteligencias artificiales agénticas, sin haber entrenado previamente a nuestro equipo con cierto criterio, nuestros propios actos como empresa van a ser medios del propio algoritmo, ¿no? También podemos hablar de si ponemos el piloto automático, si acostumbramos a utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones y ponemos este piloto automático, cuando haya turbulencias en la empresa no vamos a saber muy bien cómo tomar este mando, ¿no? Y Xavier Marcet, consultor del management humanista, también muy conocido y ha trabajado con grandes empresas, y como habéis comentado también, la democratización tecnológica podemos decir que ya está a un paso, si no es que está ya, ¿no? Yo creo que casi cualquier empresa ya puede tener acceso a una inteligencia artificial estrecha, y él hablaba de que cuando se democratice esta tecnología, la diferencia la van a marcar las personas. Las personas ya no van a estar en un paso atrás, sino que la empresa que ponga a la persona primero es la que va a terminar ganando, porque no se va a convertir en una empresa media, sino que va a convertirse en una empresa en la que va a pensar por sí sola, ¿no? ¿Qué riesgos corremos, ¿no?, cuando nuestros trabajadores, nuestra empresa se convierte en pasajeros intelectuales? Pues que la inteligencia artificial decide por nosotros, ¿no? Pero la inteligencia artificial decide el cómo, ¿no?, pero nunca el hacia dónde. Simplemente por comentar una anécdota, una catástrofe que ocurrió, ¿no?, en el 2009, en el aeropuerto de París, un avión que se llama el Air France 447 viajaba a Río de Janeiro y justo a mitad del Atlántico los pilotos automáticos fallaron, ¿no? Pasaron al piloto manual de los pilotos del avión, los cuales, acostumbrados a este piloto automático, no supieron tomar bien los mandos, lo que desencadenó pues más de 200 muertes, ¿no? Es cierto que es una analogía un poco catastrofista, pero que bueno, que también nos debe poner un poco en tensión, ¿no? En tensión para trabajar toda estrategia y saber cómo y aprender a pensar con nuestro equipo, ¿no? Google Maps nos hace el mejor atajo, ¿no? El algoritmo nos dice por dónde podemos coger la mejor ruta para llegar antes, pero no nos dice dónde tenemos que llegar, ¿no? Eso lo marca la persona y eso es lo que tiene que hacer la empresa. Tiene que marcar muy bien el hacia dónde y nunca la IA dónde debes ir. Xavier Marcet se basa en ideas de Peter Drucker, también el padre del management humanista, ¿no?, también un consultor muy conocido del siglo XX, de mediados del siglo XX, en el que explicaba un poco y trazaba cómo es este trabajador, ¿no? Él hablaba de que evolucionamos del trabajador manual en el siglo XIX, donde se basaba en la productividad meramente en el esfuerzo físico y en la repetición, ¿no?, en esta revolución industrial, lo cual evolucionó al trabajador del conocimiento a mediados del siglo XX, incluso principios del siglo XXI, ¿no?, donde el valor se pone en la información, ¿no? La información es verdad que es poder, ¿no?, en cierta manera, y es esencial, pero con la venida de la inteligencia artificial, ¿no?, y el Big Data, debemos de replantearnos cómo va a ser nuestro trabajador del mañana, ¿no? Y él hace una evolución muy interesante que le llamaba el trabajador del pensamiento, ¿no? El trabajador del pensamiento del siglo XXI pone intención, pone propósito y pone criterio, ¿no? ¿Para qué? Para generar un impacto innovador. Sin propósito no sabemos hacia dónde vamos y sin rumbo nos desorientamos y nos perdemos, ¿no? Bien. Este trabajador del pensamiento le pone Xavier Marcet en su artículo de Trabajador del Pensamiento, ¿no?, muy interesante y de lectura casi obligatoria para cualquiera que esté interesado en este mundo, ¿no? La primera característica le habla cómo liderar el monopolio de las preguntas, ¿no? ¿Qué es esto del monopolio de las preguntas? Debe quedar siempre al criterio de la persona la pregunta. Podemos confiar en la IA para el análisis de datos, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Esa abundancia de los datos no somos capaces de analizarlas, no somos capaces de cómo orientarlas en muchas ocasiones, pero ese monopolio de las preguntas siempre debe ser un criterio propio y del propio equipo, ¿no? Luego, tener una relación funcional también con este trabajador, es decir, ver a la inteligencia artificial como un aumentativo y no como a un colega, ¿no?
Es decir, cómo puedo utilizar a la inteligencia artificial para yo alcanzar ese potencial y no la inteligencia artificial para sustituir lo que yo no tengo, ¿no? Y yo creo que es un paradigma un poco que debemos llevar a cabo. Luego, aprender no es acumular datos, sino que hay que hacer una síntesis entre lo que la inteligencia artificial aporta y nuestra propia trayectoria. Es decir, la inteligencia artificial puede utilizar todo este volumen de datos. Si lo juntamos a nuestro criterio propio, es igual a éxito, ¿no? Y es un poco esa tercera característica del trabajador del pensamiento. La cuarta característica podría ser el equilibrio entre la potencia del Big Data y los valores éticos, ¿no? Habéis hablado en la forma un poco más técnica de cómo se utiliza este Big Data, pero la decisión siempre sigue una jerarquía de valores, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ese trabajador del pensamiento queremos que simplemente sepa utilizar la herramienta o que sepa tomar buenas decisiones a través de todo este análisis de los datos, ¿no? Y luego también, por último, habla de la característica de este trabajador como el sentido común, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces la inteligencia humana busca una sencillez y con la inteligencia artificial generativa muchas veces nos hacemos un poco más compleja esa tarea, ¿no? A veces lo sencillo es la respuesta más directa y la que estamos buscando. Uno de los principales miedos en centros educativos también son la formación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una herramienta que yo creo que también a la pyme, ¿no? A la empresa, es una herramienta que constantemente, una semana, un día después, pues llegan nuevas herramientas estrechas, nuevas actualizaciones de guías generativas y todos queremos estar ahí, ¿no? Y es normal, es una reacción de un instinto de supervivencia empresarial, ¿no? Queremos estar ahí porque es ahí donde hay que estar en este momento, porque si no la empresa mía de enfrente lo va a utilizar y ese tiempo que optimiza lo va a utilizar para mejorar sus procesos. Pero hemos hablado también del propósito, ¿no? Pero en cuanto a formación, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces esta tendencia por llegar a antes que otro se convierte en una formación aislada y sin sentido, ¿no? Pues se convierte hemos hecho ya una formación de 4 horas en herramientas, ¿no? Hemos hecho un taller de prompts y es lo que Xavier Marcet también denomina como la metadona de la transformación, ¿no? Ya he hecho la formación aislada, perfecto, es como ya estoy tranquilo, estoy ya en lo que están todos los demás. Pero debemos de hacer itinerarios con sentido en formación, ¿no? Y todo empieza por una sencilla pregunta: ¿dónde pierde tiempo nuestro equipo en tareas que se puedan automatizar, ¿no? Y bueno, es una pregunta sencilla, pero que tiene mucho detrás, ¿no? Y la evidencia científica en este sentido, McPhee y Jarowski, en un artículo del 2025, hablan también concretamente sobre estos itinerarios con sentido, ¿no? Y la primera característica es la preparación contextual, ¿no? No enseñar inteligencia artificial en abstracto, sino aplicarla a problemas reales de la pyme, aplicarla a problemas reales que tiene nuestra empresa. Compromiso guiado, ¿no? Usar la inteligencia artificial como un compañero socrático, es decir, a quien yo pueda preguntar, no de una forma dependiente, pero sí como una especie de compañero que me puede ayudar, ¿no? Y que no se convierta al revés como herramienta sustitutiva, ¿no? Y luego algo muy interesante también es la reflexión crítica compartida, ¿no? Que muchos artículos se va viendo ya en investigación que compartir los resultados que sacamos de los datos de inteligencia artificial y preguntarnos dónde se ha equivocado la inteligencia artificial, dónde ha alucinado, ¿no? ¿Dónde nos ha ahorrado más tiempo real? Pues todas estas preguntas generan realmente itinerarios con sentido, ¿no? Detrás, obviamente, de lo que tiene esta visión. Y luego la esencia y propósito, ¿no? El valor de una pyme no es su tecnología, esto a veces puede chocar, ¿no? Pero no es la herramienta que utiliza, ¿no? Esto es el cómo. Pero una pyme, una gran empresa o una pequeña empresa tiene un propósito y ese propósito siempre es humano. En este sentido, John Lennox, un ex profesor de la Universidad de Oxford, matemático y filósofo, analiza un poco toda esta tendencia de la inteligencia artificial de hacia dónde va a ir. En su libro de 2084 pone el título de 2084 haciendo alusión un poco a 1984, este libro de George Orwell de distopía, ¿no? En el que, bueno, pues hace un análisis muy interesante y se hace una gran pregunta que digo, creo que cualquier pyme debe hacérsela, ¿no?
y es quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que esto es algo que siempre debemos recordar, ¿no? Porque la identidad de una pyme es propia, y si se delega a una inteligencia artificial, nos convertimos en una marca blanca del algoritmo, ¿no? Nos convertimos en una empresa media. Vamos a poco sonar igual si las decisiones que tomamos van a ser con esa inteligencia artificial de una forma constante. También hay un científico denominado Fisher, ¿no? Que hace un estudio con distintas carreras de ingeniería, gestión empresarial, etcétera. No recuerdo la otra, no sé si era economía. Y bueno, pues vio que la inteligencia artificial es verdad que era muy buena en la creatividad de ideas y en la elaboración al detalle, ¿no? De todas estas ideas, pero no era tan buena en la originalidad de ideas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que debemos tenerlo muy presente, en que no podemos depender de una inteligencia artificial para que nos diga qué ideas podemos tomar, sino que podamos tomarlas para generarlas nuestras propias, ¿no? Y luego simplemente pues invertir en inteligencia artificial, ¿no? Para ganar un gran volumen, eso es inteligente, ¿no? Pero confiar en ella para ser originales, esto es un gran error. Bien, siempre se habla del retorno de la inversión que se está haciendo en inteligencia artificial, ¿no? Y es súper importante y es imprescindible. Incluso así lo asegura un estudio denominado Adopción de la inteligencia artificial y crecimiento de los ingresos en las pymes europeas, sinergias con Internet de las cosas y el análisis del Big Data, ¿no? Es un estudio de una muestra de más de 11.000 pymes, que son muchas europeas, ¿no? Y básicamente concluye que sí, que afecta positivamente la adopción de la IA en un crecimiento de ingresos económicos en todas estas empresas, ¿no? Sobre todo habla de las pymes en Big Data e Internet de las cosas, ¿no? Que es todavía más beneficiosa. Pero yo hablo que todavía hay que tener un paso más, ¿no? Y se trata de este retorno pedagógico, ¿no? Es decir, ¿es mi organización hoy más capaz de razonar y más autónoma que antes de esta herramienta? ¿No? Y esta pregunta hay que hacérsela, ¿no? Porque con formación podemos ahorrarnos muchas horas, ¿no? Pero si el equipo se convierte todavía en más dependiente de esta herramienta y menos crítico para tomar estas decisiones, esa inversión es verdad que ha sido en minutos, pero no en el verdadero cerebro de la empresa, que son las personas, ¿no? Y es un éxito cuando la inteligencia artificial actúa, ¿no? Como andamiaje. En los artículos científicos se habla mucho del andamiaje educativo, ¿no? Es decir, qué muleta necesitamos, ¿no? Para alcanzar nuestro potencial, ¿no? Pero si a una empresa le ponemos esa muleta si ni siquiera sabe todavía andar, pues no sabe hacia dónde va, ¿no? Entonces, ojalá que podamos poner el valor donde lo tienen, que son las personas. Gracias. Qué bueno este factor humanista que has aportado al